Quim, hauries d'anar a la punta, tu. Que no entiendan al catalán, se estamos muy contentos. Esta es la primera de una serie de acciones que vamos a ir haciendo periódicamente. Ya os irá informando la crítica a la Magna y la farmacia Coliseo, os irán mandando, a quienes habéis dejado los datos, os irán mandando información de las próximas conferencias, charlas, debates, mesas redondas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores este acto, que la verdad que no es fácil organizar una cosa de estas, sobre todo las dos responsables iniciativas, Dolors Rocafull y Susana Olivares, con sus compañeros de marketing de Inco Coliseo, que han trabajado muchísimo para llegar hasta aquí hoy. Y lo mismo el patrocinador del acto, Sura Vitasan, que es la marca que, como veis, también está por todas partes. Y sobre todo también a nuestros ponentes de hoy, que son Xavi Verdaguer, Carlos Mor y Quim Vicent. Os voy a contar un poquito cómo lo tenemos organizado esto, porque así ya vais haciéndose la idea. Primero hablarán uno detrás del otro, empezará Xavi, después Carlos Mor y después Quim Vicent. Harán su presentación del tema de lo que ellos quieren hablar. Posteriormente van a hacer lo que es la mesa redonda en sí, los tres van a hablar entre ellos, se van a hacer preguntas entre ellos. Y al final lo que vamos a hacer es dejar un tiempo que serán 20-25 minutos para vuestras preguntas. Lo que sí os agradecería mucho que por favor cuando hagáis preguntas primero lo hagáis con el micro en la mano, porque esto se está grabando y para que quede bien grabado necesitamos que queden claras cuáles son las preguntas. Y sobre todo que no sean preguntas de temas personales, porque para temas personales estarán encantados de responderos. En todas las páginas de PowerPoint están puestas las páginas web de cada uno de ellos. Podéis entrar en contacto con ellos y pedir hora, consulta a través de sus propias páginas web. También os quería decir que habréis encontrado en los asientos un obsequio de Sura Vitasan, que es un 50% en la compra en la farmacia Coliseo de los productos de Sura Vitasan. Las dos empresas organizadoras, las dos entidades organizadoras que han puesto esto en marcha son la Clínica Ría Magna, cuyo director es Quim Vicent, que lo tenéis ahí al final. No le digo que hable ahora porque ya hablará después y ya veréis que tiene muchas cosas que contar, pero sí me gustaría que subiera un momentito al estrado el señor Joan Alegra, que es el titular de la farmacia Coliseo. ¿No te importa? Bueno, aquí es veu fantàstic, no? Es veu una sala clarísima, emocions y salud, supongo que es un tema que interesa mucho, y hablamos con Alvila Magna y nos entendimos para poder hacer este encuentro, que supongo que servirá para repetir con otros temas. Entonces yo solamente no quiero perder tiempo porque estamos todos súper interesados en poder escucharlos. Entonces agradeceros a vuestra presencia, la de Alvila Magna, Xavi, Carlas, Alquim y todos los colaboradores que han hecho posible este acto. Entonces, adelante. Bien, pues ya está. Una vez explicado en qué va a consistir esto y que nos hayan dado la bienvenida, vamos a poner en marcha ya el acto en sí. Vamos a empezar con Xavi Verdaguer, el primer ponente. A ver si voy pasando la diapositiva. Bien. Xavi Verdaguer es fisioterapeuta, especialista en programación neurolingüística, director del máster Psiconeuroinmunología en Madrid, en Barcelona, y es el autor del libro Transforma tu salud, que os encontraréis también a la salida. A la derecha hay una paradita, pues quien le interese el libro, pues también está ahí. Xavi, me gustaría que tomaras la palabra. Estás en tu casa. Hola, no pasa nada. En castellano, ¿eh? Castellano. Primero de todo, quiero dar las gracias a la Dolors, que hace muchísimos meses que está preparando con muchísima ilusión y que nos ha perseguido a los tres. Me hace mucha ilusión estar con mis compañeros por encima de todo, porque aparte de trabajar juntos y ayudarnos mutuamente, pues es un placer que todos están muy liados, pues poder coincidir todos en un día, ¿no?
También dar las gracias a toda la familia de Coliseum y a todo el equipo y a Sura Vitasan por hacer posible este evento, que no es nada fácil, por supuesto. Y también daros las gracias a todos vosotros. A todos vosotros me refiero a todas las bacterias que están en vuestros cuerpos y que han resistido poder estar hoy aquí, todas después del nacimiento, del embarazo primero, del nacimiento y de los primeros años de vida, que es cuando se cocina nuestra propia microbiota intestinal. Y también, por supuesto, a los huéspedes, a todos vosotros que albergáis a estas bacterias intestinales, que nada más y nada menos representan, la microbiota intestinal representa el 80% de la serotonina, un neurotransmisor que tiene mucho que ver con la felicidad, y el GABA, un neurotransmisor que tiene mucho que ver con la ansiedad. Por esta razón, a día de hoy ya sabemos, y la comunidad científica ya está de acuerdo, en que en este nuestro segundo cerebro, mejor dicho, en la microbiota intestinal y la influencia que tienen las bacterias en el sistema neurológico del intestino, que hay dos redes de neuronas que influyen directamente en nuestro cerebro, pues sabemos que esto nos influye muchísimo en la conducta humana y en nuestra salud emocional. En los inicios nos encontramos en estudios muy sorprendentes cuando en ratas que estaban normales se les hacía trasplantes fecales de pacientes con problemas de ansiedad y estas ratas empezaban a tener conductas ansiosas y dejaban de jugar con la roda, ¿no? Viendo que el trasplante de bacterias de las heces de humanos con problemas de ansiedad cambiaba la conducta cuando se les introducía al intestino de las ratas de estos animales. Eran los inicios. En ratas también se hicieron estudios y valoraron como ratas axénicas, es decir, ratas que les dieron antibióticos y se cargaron toda su flora intestinal. Estas ratas empezaban a tener conductas de que preferían estar solas, aisladas, y no jugaban con las demás ratas ni jugaban con la rueda. Y al darles probióticos, no trasplantes fecales, luego les dieron probióticos, bacterias sanas, vieron que estas ratas empezaban a fabricar serotonina. Analizaron la orina de las ratitas y vieron que en los metabolitos de la orina salía el triptófano, un aminoácido a partir del cual nuestro sistema neurológico intestinal y el cerebral fabrica serotonina, dando probióticos. Antes creíamos que el triptófano, que lo podemos dar en suplementos, la casa Coliseum los tiene en la farmacia si queréis, es un aminoácido que antes creíamos que era esencial. Ahora sabemos que hay bacterias de nuestro intestino, especialmente el Bifidobacterium infantis, que sabe fabricar este triptófano, a partir del cual nosotros fabricamos serotonina. Antes dábamos suplementos de triptófano. Ahora sabemos que tal vez sea mejor idea tener mejores niveles de Bifidobacterium infantis. Los bífidus, unas bacterias que se adquieren sobre todo cuando naces por parto vaginal y tienes lactancia materna. Si no tuviste esta suerte en tu programación metabólica en los primeros años de vida, porque naciste por cesárea y no pudiste tener leche materna, es posible que de mayor tengas más problemas de inflamaciones crónicas o problemas de ansiedad o depresión. No pasa nada, se puede compensar, porque también en la farmacia Coliseum venden Bifidobacterium infantis. La cuestión es que está bien que nosotros pensemos que cuando tenemos problemas de ansiedad o depresión nos demos cuenta que en el intestino es muchas veces donde se cocina esto. Y en nuestras propias consultas vemos a las personas que padecen depresión que hay una gran comorbilidad. Es decir, que los mismos pacientes padecen de colon irritable, por ejemplo, o problemas de restreñimiento, que buscan tratamiento con el digestólogo, el nutricionista, para los problemas de gases, para cortar la diarrea o para laxarse, para poder ir de vientre todos los días, y sin embargo también va al psicólogo o psiquiatra para tratar sus problemas de ansiedad y depresión. Es curioso cómo los problemas emocionales, siempre se cocinan en el intestino. Y estas mismas personas pues se tratan en diferentes especialistas cuando al final todo forma parte de una visión más holística y de entender que el mecanismo por el cual se desencadenan estos problemas emocionales pues muchas veces empieza en el intestino. Hoy estamos rodeados de cada una de las bacterias que hemos tenido desde los primeros días hasta el día de hoy. La alimentación influye muchísimo, el ejercicio físico también, la exposición a tóxicos también. Sin embargo, parece ser que los 3 primeros años de vida son claves para esto, para adquirir esta microbiota intestinal que nos va a ayudar tanto en nuestra salud emocional en la edad adulta. Es por esta razón que ahora,
cuando estamos donde estamos, todos tenemos una historia y todas estas bacterias nos condicionan nuestra forma de ser y nuestro estado de ánimo. Los humanos somos tan egocéntricos y creemos que es tan importante lo que hacemos cada uno de nosotros que ahora tal vez damos menos importancia a las bacterias de nuestro ecosistema, de los que nos rodean, y analizamos nuestras propias cacas para ver qué tienes tú dentro para curarte tú dentro, para curarte tu microbiota intestinal. Cuando sabemos que si hay gatos y perros, es fácil que también tengas parásitos, y que si en casa tienes mojo en el baño por las humedades, es más fácil que también tengas cándidas en tu intestino, porque el entorno también nos influye mucho en los microorganismos que tenemos y nos cambia la conducta. Hay estudios en animales que nos hemos dado cuenta que cambia la conducta y el carácter de estos animales, y nosotros no somos menos, también queremos procrear. Se ha visto que en estudios iniciales que las ratas, cuando pillan un parásito en concreto, que ahora no me acordaría del nombre porque no conocía el parásito, hace que las ratas que tienen un olfato muy preciso para evitar las orinas de los gatos, pues este parásito cuando infecta a las ratas, resulta que las ratas pierden este sentido del olfato y dejan de oler los lugares peligrosos para las ratas y van justamente donde están los gatos. ¿Qué ocurre? Que este parásito, cuando infecta a la rata, cambia la conducta de la rata y se va a someter a lugares peligrosos, es decir, va a buscar mal rollo. ¿Y qué pasa? Que luego el ratón, al someterse en lugares que están los gatos, pues lógicamente el gato pilla el ratón y se lo come. Es decir, finalmente el parásito, cambiando la conducta del huésped, en este caso el ratón, consiguió procrear sexualmente en otro huésped y así seguir procreando sexualmente y reproduciéndose. Y así el parásito, cambiando la conducta de su huésped, él sigue procreando. Lo mismo ocurre a los perros cuando cogen el virus de la rabia. Cuando un virus de la rabia infecta a un perro, el perro que no era rabioso se vuelve rabioso. Y gracias a que se vuelve rabioso y muerde a alguien más, este virus puede seguir procreando en otro huésped. Y así este animal, que forma parte del ecosistema en el cual podemos vivir todos, quieren formar parte de donde compartimos la vida. Nosotros también queremos tener hijos y compartir, y al final todos estos bichos conforman nuestro ecosistema en el cual vivimos. Ahora estamos empezando a comprender la importancia de las bacterias intestinales. Un siglo para atrás, todo lo que sonaba bacterias era malo. Hablábamos de una infección por bacterias, tenía unas bacterias pulmones, una bacteria en la próstata, una bacteria en el intestino, todo eran antibióticos para aquí, antibióticos para allá. Ahora es la era de los probióticos. Damos pastillas probióticas por un tubo, fermentados por un tubo. El primero que habló de esto, los probióticos que iban bien y los alimentos fermentados, era un odontólogo a principios del siglo pasado, que decía que los problemas de ansiedad venían de los dientes, que teníamos que mirar los dientes que estaban infectados, quitarlos y dar probióticos, que esto iba bien para la ansiedad. Nadie le hizo mucho caso durante todo este siglo pasado, hasta que tuvimos herramientas y tecnología para poder analizar la microbiota intestinal, con estudios nuevos de secuenciaciones masivas y estudiando el ADN de las bacterias, la PCR que llamamos. Ahora empezamos a conocer mucho mejor a los microorganismos y vemos la importancia que llegan a tener para no solamente la salud emocional, sino el sistema inmune, la salud hormonal y la salud endocrina. Parece ser que en el intestino tenemos la clave de nuestra salud. ¿Qué ocurre? No podemos analizar todavía muy bien los virus que también tenemos, ni los hongos. Tenemos un micobioma, que son el ADN de los hongos, y un viroma, es decir, el ADN de los virus, que también interactúan con todas estas bacterias, que hoy he dado la bienvenida en esta sala. Entonces hay gente que tiene disbiosis intestinal y problemas emocionales por un problema de disbiosis de bacterias. Y a lo mejor tienen virus añadidos que les provocan fatiga y problemas de depresión. O tal vez hongos. La cuestión es que cada vez tenemos nuevas herramientas que nos permiten tomar mejores decisiones y hacer tratamientos más personalizados. Y para poder hacer esto, tratamientos personalizados, necesitamos un equipo multidisciplinar, porque uno no es especialista de todas las especialidades. Necesitamos a un digestólogo, a un médico, a un nutricionista, fisioterapeutas y osteópatas, psicólogos y psiquiatras, porque al final el cuerpo está todo relacionado y si no podemos enfocarlo de esta manera, tal como funcionamos,
uno no puede hacer todas las cosas porque uno no es especialista de todas las especialidades. Bueno, solamente quería explicar esto para introducción, para remarcar la importancia. Muchas gracias, les dejo a mi compañero. Un aplauso, por favor. Bien, antes me he olvidado de comentar que hay un hashtag porque nos hubiera encantado tener los 3 libros, los 3 últimos libros de todo el mundo. Este señor es que lo ha vendido todo. Ahora mismo está agotado, pero bueno, si habláis con Abril, que son las personas que están aquí fuera, podéis encargar, no hay ningún problema. Carlos, muy bienvenido. Adelante, estás en tu casa. Moltes gràcies, bona tarda. No sé si se escucha bien? No. Pues volveré al micrófono como ha hecho mi compañero Sebi. Bueno, buena tarde a tothom, buenas tardes. Muchísimas gracias. Repito los agradecimientos de Sebi, desde luego a Dolors, que nos ha perseguido con mucha eficacia, a Hortensa por la presentación, a Arvila Magna, a Sulbatistán, por supuesto, a la farmacia Coliseum, a Joan especialmente, y ante todo y sobre todo a los 2 cracks con los que comparto mesa redonda de hoy, con Sebi y con Kim, que no solo son 2 grandes profesionales, sino además, pues bueno, gente con una misma visión acerca de los problemas de la salud, y esto siempre es importante. Compartimos otra cosa, como os habéis fijado, el escenario es monumental, es realmente fantástico, estamos en un lugar muy solemne, pero somos 3 trastornos hiperactivos del adulto y no nos hemos podido evitar levantarnos y no utilizar el micrófono tal y como lo teníamos. Pero bueno, esto es marca de la casa, no hay problema. Bien, a mí, después de hablar con de escuchar a uno de los mayores especialistas en el segundo de los cerebros, permitidme que por aquello de formación profesional, yo soy psiquiatra y además neurólogo frustrado, esto es un peligro, os hable del primero de ellos. Sí que me gustaría, si puedes poner la primera diapo. Gracias. Bien, nuestro humilde cerebro, esto que tenemos aquí delante, sí que me gustaría intensificar dos de sus áreas normalmente poco conocidas, pero sí que me gustaría poner en común con todos y todas algo que es sin duda, y subrayo, el mayor supercomputador que existe en el universo. No hay nada que sea capaz de procesar información a nivel cognitivo, que sea capaz de generar tantos pensamientos y emociones por segundo y que además sea tan absolutamente complejo y por tanto maravilloso y magnífico que funcione casi siempre razonablemente bien. Para que nos hagamos una idea, el cerebro humano, que está compuesto por millones de conexiones neuronales, es capaz de procesar a una velocidad de 6.000 gigahercios al segundo. Para que nos hagamos una idea, el mejor computador, en este caso en Estados Unidos, Summit, procesa exactamente un 80% de dicha velocidad. No hay nada que pueda almacenar tanta información como esto. Aunque es verdad, y debo advertirlo, que unos científicos coreanos afirman que tendrán un computador capaz de procesar esa información aproximadamente en 10 o 12 años. Dicho de otra manera, aviso para navegantes, dentro de 10 o 12 años una computadora podrá generar una realidad alternativa la cual no podrá ser distinguida de la realidad por nuestro cerebro. Es decir, para los cinéfilos como yo, estamos a 12 años de poder vivir en Matrix y no darnos cuenta. Pero mientras no llegamos a Matrix, vamos a ver cómo cuidamos nuestra salud, al menos desde el punto de vista emocional, porque eso nos ayudará a tener una salud global para afrontar cualquier reto del futuro. En el cerebro, como vemos, distinguimos algo que es el córtex cerebral, que es donde tenemos todo el procesamiento cognitivo, lo racional o los pensamientos, y en la parte basal, sobre todo en la amígdala y en el hipocampo, en lo que llamamos el sistema límbico, es el cerebro emocional. Y muchos pensaréis, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Que las emociones con los pensamientos están interrelacionados y eso provoca problemas en la salud? O mejor dicho, la falta de conexión. Pues evidentemente sí. El sistema límbico, que es el cerebro más primigenio del ser humano, maneja las emociones y sin duda determina nuestra salud a nivel cardiovascular, respiratorio, hormonal, locomotor, intestinal y en muchísimas otras localizaciones con evidencias robustas que lo muestran. Ya lo decía Francisco de Quevedo, que si uno quiere tener buena salud en el cuerpo, cuídese bien la del alma, contradiciendo una vieja dicotomía que se arrastraba desde los tiempos de la filosofía griega, en la cual Aristóteles distinguió de forma desacertada, en esta ocasión, entre lo que llamaba la psique o la mente y el soma y el cuerpo. Sin embargo, cada vez más hemos visto que no estas dos cuestiones, sino los 4 sistemas que se había mencionado están íntimamente relacionados y que la actuación de uno acaba modificando las actuaciones de los demás. Tendríamos el sistema psiconeurológico, que lo tenemos aquí detrás, modificado sobre todo por sus neurotransmisores, el GABA, la dopamina, la serotonina, el sistema endocrino, mediatizado por las hormonas, el sistema inmunológico, cuyo mediador fundamental son las citoquinas, a cargo de la inflamación,
Y todo ello está en permanente interrelación por una cuestión que sin duda hace unas décadas supuso un punto y aparte en la actitud de la medicina integradora. El conocer que los neurotransmisores no solo se producen en el cerebro, de hecho el 80% de la serotonina, como bien decía Sebi, se produce en el intestino, pero es que además las citoquinas son producidas en las neuronas, los neurotransmisores son producidos en los macrófagos del sistema inmunológico y todo ello, evidentemente, está fundamentalmente coordinado para mantener un equilibrio u homeostasis interna que justifica que la psiconeuroinmunoendocrinología absorba todos los principios de su hermano mayor o ancestro, que es la medicina psicosomática. Y todo ello, insisto, desde una perspectiva global que muchas veces en el ejercicio de la medicina moderna, y soy un médico educado en esa medicina moderna, ha perdido la visión holística del paciente, porque hemos tendido a la superespecialización. Al pensar que al atender un órgano o un sistema independientemente íbamos a tener la solución para ese órgano sin tener en cuenta todo lo demás. Esto es lógicamente imposible y hay muchísimas pruebas de ello, porque por una parte tenemos una cantidad tremenda de enfermedades mentales que cursan con síntomas somáticos y por otra parte muchísimas enfermedades de aparatos y órganos físicos, digámoslo así, que cursan con síntomas psiquiátricos. Y hay muchísimas veces en las cuales encontramos explicaciones para un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad que no teníamos anteriormente por muchísimas razones. Sí que me gustaría mencionar una cosa. Al final, la salud emocional, al igual que la inteligencia emocional, han sustituido a muchos tratamientos convencionales como abordaje primigenio de los mal llamados, y subrayo mal llamados, trastornos mentales comunes. Porque justamente se cree que aquellos trastornos que no tienen una base biológica, una base bioquímica, que por tanto no se corrigen adecuadamente con psicofármacos, pueden ser causantes de menor dolor o de menor tasa de incapacidad en las personas, lo cual no siempre es cierto. Y sí que me gustaría referirme, como es lógico, a esa gestión emocional y que es exactamente eso de la inteligencia emocional. En contra de lo que nos parece, hay 5 tipos de inteligencia. La teórico-práctica es la más conocida, pero la que realmente ha modificado los estados de salud y el abordaje de muchas enfermedades es la inteligencia emocional, descrita por un señor muy listo, llamado Daniel Goleman, que básicamente habla de cómo podemos entre nosotros manejar nuestras emociones, actitudes, pensamientos, para ser capaces de lograr un mejor equilibrio y por tanto un mejor estado de salud. ¿Y qué sería esto de la salud emocional? La medicina emocional sería aquella que, aparte de los tratamientos que todos conocemos, médico-quirúrgicos, incorpora las actitudes, hábitos y sin duda actividades promotoras de un buen estado de salud en las personas para lograr ese equilibrio y esa conservación o esa promoción de la salud. Y eso se gana con educación, no solo únicamente con tratamientos médicos, evidentemente. Para que nos hagamos una idea, si podemos pasar a la segunda. Este es un esquema un poquito más complejo, pero no deja de ser justamente lo que está en relación y marca, por tanto, esto de la salud emocional y la cuestión y su relación con el pensamiento. Tengamos en cuenta una cosa, el cerebro humano es hiperactivo, incluso más que nosotros tres en estos momentos. Aunque no todos los pensamientos son conscientes, nuestro cerebro produce unos 60.000 pensamientos al día. Sí, estaréis pensando, bueno, algunos más que otros, esto ya se sabe, bien. Unos 60.000 pensamientos. Todos los pensamientos anteceden a una emoción o sentimiento. Ninguna emoción que hayamos sentido, tristeza, ira, alegría, odio, resentimiento, la que fuera, se ha producido de nuevo. Todo ha sido por un pensamiento anterior, por algún impacto o un procesamiento cognitivo. Y aquí lo importante es la relación entre la amígdala y el hipocampo que señalábamos antes, con todo el sistema límbico que rige la vida emocional y el córtex cerebral con el cíngulo anterior, que es lo que determinan los pensamientos. Y la investigación sobre la amígdala y el hipocampo ha cambiado realmente la psiquiatría moderna, porque si el hipocampo tiene un papel fundamental en el almacenamiento en la memoria de muchas de nuestras experiencias, la amígdala almacena una emoción asociada a ese recuerdo. Y es cierto que si todos pensamos en nuestro interior, nos daremos cuenta que ningún recuerdo, ningún evento o acontecimiento de nuestras vidas lo recordamos de forma neutra. Lo recordamos como agradable, desagradable, horrible, fantástico, pero siempre hay una emoción asociada. Y justamente el circuito que establece entre el córtex cerebral, el tálamo que regula la vida vegetativa, los apetitos con el hipotálamo, el hambre, la sed, la necesidad de supervivencia y evidentemente el hipocampo y la amígdala, va a regular el sistema hormonal por excelencia, que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, es decir, lo que nos regula el estrés. ¿Y por qué os cuento esto? Porque si hay un tema en el cual
a mí me gustaría centrarme, y creo que es la obligación, es el estrés, los trastornos de ansiedad, sus causas y consecuencias. Porque empiezan a tener tasas que, como establecería la Organización Mundial de la Salud, llegan a la cifra de pandemia, es decir, superan el 5% de prevalencia en la población. Y además, junto con la depresión, empiezan a ser dos de las enfermedades más invalidantes y causa de incapacitación laboral en nuestro medio. Aproximadamente el 18% de los europeos padecen o padecemos de ansiedad, lo cual son cifras enormemente grandes. Y el estrés en el cuerpo es probablemente el elemento más tóxico que uno puede generar, indudablemente. Veamos un ejemplo. Gracias. Bien, miren, el estrés, que evidentemente es un factor externo, que no está mediatizado justamente por nuestro propio equilibrio hormonal, que no depende de una carga genética de enfermedad que tengamos, que no es una proteína anómala en la serotonina o en un otro neurotransmisor que nos provoca un trastorno, por tanto susceptible de tratarlo con un psicofármaco, produce algo transversal que afecta a nuestro cuerpo y a nuestro estado de salud, y es tan sencillo como la inflamación. Fíjense, evidentemente, si hay algún tipo de estrés, y cuando sube la carga alostática de estrés, produce la inflamación en órganos absolutamente fundamentales. Pero lo primero es que se activan los vasoreceptores, los receptores que regulan la presión arterial en los vasos sanguíneos más importantes. Ya de momento tenemos la hipertensión arterial. Y, como se produce la descarga de adrenalina que comentaba anteriormente, tenemos una mayor frecuencia cardíaca, una taquicardia. Si a estos dos factores les unimos que se inflama la aorta, la capa íntima de la aorta y también de las coronarias, y posteriormente tenemos que la acción sostenida del cortisol eleva la glucosa produciendo casos de diabetes mellitus tipo 2, solo nos quedan los dos factores de riesgo más frecuentes en el momento actual, sedentarismo y obesidad, tanto monta tanto, para tener los 7 factores de riesgo que cualquier cardiólogo detectaría como factores para un infarto de miocardio. El estrés está explicando el incremento de la incidencia de infarto agudo de miocardio en nuestra sociedad en adultos jóvenes sin patología coronaria previa. Y todo esto es controlable por muchísimas cuestiones, y no solo por fármacos, y no solo por betabloqueantes, evidentemente. La inflamación sostenida en el tiempo es lo que va a provocar, insisto, la pérdida del estado de salud. ¿Y esto cómo se compensa? ¿Cómo se lidia con el estrés? ¿Cómo se combate una plaga en la cual, llamémoslo estrés o llamémoslo prisa, la tenemos tan frecuente? Porque no es que llevemos prisa en la sociedad actual, la prisa nos lleva prácticamente, nos deja de un sitio a otro, vamos corriendo en el medio urbano. Pues es fundamentalmente lo que la medicina emocional enseña del cambio de actitudes y hábitos, de crear actitudes positivas y recuperar un poco algo tan sencillo como el momento presente. De allí que en la psiquiatría moderna tengamos el auge de las psicoterapias basadas en la meditación tipo mindfulness o en la meditación de relajación como un papel fundamental para tener un adecuado desarrollo emocional que conserve nuestro estado de salud. Al final, y va a parecer muy reduccionista porque no voy a dar una clase de mindfulness en 10 minutos, la conciencia plena es volver a sentarnos en el presente actual, olvidándonos del futuro y del pasado, y ensimismarnos y disfrutar del momento presente tal y como hicimos de niños y en algún momento perdimos. Y sobre todo, saber controlar a aquellos distractores que nos sacan del momento presente, comenzando por todos los artilugios digitales que tenemos en el bolsillo o próximos a nosotros. Tan sencillo como escucharnos la respiración, tan sencillo como disfrutar y paladear un alimento que nos guste. Todo ello contrarresta esa situación de prisa. Y por supuesto tener una actitud y unos hábitos que vayan contra el aumento del estrés. Al fin y al cabo, como decía Winston Churchill, soy optimista porque no creo que merezca la pena ser ninguna otra cosa. Y ciertamente la actitud optimista es algo que predispone mucho a mejorar la salud. Y es cierto que, al igual que muchísimas otras medidas, una actitud optimista frente a una enfermedad crónica garantiza, o cuando menos predispone, a un mejor pronóstico de la misma. 3 cositas rápidas como tratamiento y así dejo la palabra aquí. Yo distinguiría 3 cuestiones fundamentales que creo que hay que abordar a la hora de tratar el estrés y todas sus consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel mental. Primero hemos hablado de psicofármacos, cierto, pero aunque yo sea médico psiquiatra, déjame que les diga una cosa. Tan solo el 10% de las depresiones se deben a factores endógenos, genéticos y biológicos susceptibles de ser tratados con antidepresivo. Los tricíclicos tienen otras ventajas, que Sebi conoce muy bien, a nivel de otras enfermedades, pero no para tratar trastornos depresivos que se deben a acontecimientos vitales, las depresiones secundarias o exógenas. Segunda cuestión,
Los psicofármacos deben utilizarse, por tanto, para aquellas enfermedades psiquiátricas graves que sí que responden a un desorden bioquímico, pero si tratamos únicamente la consecuencia y no la causa, que normalmente es de una personalidad previa o de un manejo emocional previo, es como si diéramos un analgésico a una persona que padece de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no tratáramos la causa de la inflamación. Bueno, sería una cosa un poco absurda. Las psicoterapias, la meditación oriental, que se imbrica en muchísimas psicoterapias actuales, como el famoso mantra, simplemente a lo que se dedica es básicamente a echar fuera pensamientos negativos, que sabemos que nos llevan a emociones negativas. Y dichas psicoterapias, incluida la cognitivo-conductual, tienen un buen resultado en determinados trastornos. Y tercero, hábitos de vida. Es cierto que aquellos hábitos saludables, descansar lo necesario, un ejercicio físico regular y una alimentación saludable, llevan muchísimo aparejado en cuanto a la mejora de la salud emocional. Y es cierto que hay alimentos, tanto en su procedencia, componentes, como en su forma de cocción, que mejoran nuestras emociones, limitan el estrés, bajan la depresión y, por supuesto, nos llevan a un nivel de vida mejor. Desde las coles, los ajos, las espinacas, las acelgas, las pipas de girasol, el tofu, están indicados para el decaimiento, para el estado de ánimo depresivo, para la neurastenia, y todo ello nos lleva a una conclusión. Al final, mantener nuestro estado de salud y evitar la carga alostática de estrés depende en parte de nosotros. Y depende en parte de nosotros aplicándonos terapias y filosofías que son lógicamente complementarias, integradoras y que no excluyen a nadie. Una última palabra para una persona que es muy inspiradora para muchos, que era un neurólogo vienés llamado Viktor Frankl, inventor de la logoterapia, que simplemente añadía a todos estos conocimientos previos una cuestión fundamental. El manejo de las emociones es mucho más fácil cuando alguien tiene un motivo importante para vivir y para soportar cualquier cosa. La logoterapia, basada justamente en la motivación y el conocimiento, le llevó al descubrimiento de la cuestión más importante, que es la libertad interior. Todos podemos elegir el camino que tomamos o, en parte, modificar nuestro propio destino. Él eligió sobrevivir a un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, contar su historia y traer terapia y felicidad a millones de personas. Que nosotros elijamos, al menos, conservar la salud. Muchas gracias. Nuestro próximo ponente es Quim Vicent, que, como les he dicho anteriormente, es el director de la Clínica de la Mañana, uno de los organizadores de Sí. Quim es especialista en osteopatía, neuropsicólogo, posturólogo, docente, conferenciante y es además autor del libro Aprende a escuchar tu cuerpo, también a la salida. Vale, ja Súper robotizado. Passo. Gracias, Bar. Muchas gracias. Hostia, es difícil hablar después de estos dos, ¿eh? Ahora, lo que tengo que decir ahora para que me escuchéis, pero bueno, voy a intentarlo. Si os agradezco una tercera vez ya sería, pero os agradezco estar aquí, vuestro tiempo es muchísimas gracias. A Dulos también y a toda la organización. Y a mí me interesa explicar un poco lo que hago para intentar pues, entender lo que es la osteopatía, ¿no? Hemos hablado de salud intestinal, hemos hablado de salud emocional, pero nos falta cuando nacemos, cómo nos desenvolupamos, cuando gateamos, cuando nos ponemos de pie, para dar una respuesta a todo este momento, ¿no? La primera diapositiva que voy a hablar, please. Este es un poco mi recorrido, que cuando una vez mi madre llega a mi casa y me dice, tranquil, Quim, he parlat amb la directora Pilar, mi directora de GB, que por cierto l'he visto hoy, y me ha dicho, llega más lejos el que quiere que el que puede. Y digo, perfecto. Y me decía esto porque yo estudiaba, me pasaba muchas horas y me costaba retener. Hacía hacer un esfuerzo bestial para intentar localizar un texto, ¿no? En cambio, mi hermano era de los lunes, martes, miércoles, organizaba los textos, se aprendía todo muy rápido y en mi casa me veían sufrir, hostia, que no me estudia, sacaba buenas notas, pero porque metía muchas horas, pero había un problema de retener. Y con el poco tiempo mis pies se ponían hacia adentro, mis pies pronaban. Claro, digo, ahora no le guardo relación. Guardaros este concepto, me falta retener y mis pies se ponen para adentro, ¿vale? Guardarlo aquí. Conocí a Michel Stephan cuando hace 23 años me dice, todo lo que has aprendido de osteopatía lo vas a olvidar, porque si no vas a la causa etiopatogénica,
a la causa que provoca el desequilibrio. Y digo, Michel, ¿qué me estás diciendo? Todas las hernias discales no van a provocar dolor. Tienes que ir a la salud intestinal, me decía. Esto hace 23 años. Él le hablaba de higiene intestinal, le decía higiene intestinal. Te vas a dar cuenta que todas esas hernias L4, L5 van a ser precedidas por una hernia de hiatos. Y cuando tengas una ciatalgia y un paciente te llame porque tiene una ciática, no te desplaces a su casa, que vaya a la farmacia más rápida, que se ponga la lavativa, que explote, que cague, y se libera un músculo muy importante que va a ser el psoas. Y esto, a mí se me pusieron los ojos como platos, ¿no? Digo, wow. Bien, mi recorrido fue, entonces me dijo, segundo punto más importante, la boca. La boca va a ser tu punto de salud brutal. Porque hay unas muelas del juicio que cada vez antropológicamente hemos pasado de ir a buscar nuestro alimento con la boca a ser un alimento, a ser la boca para relacionarnos. Y antropológicamente estamos perdiendo espacio para que crezcan las muelas del juicio. Y tenemos un nervio muy importante que es el nervio trigémino. Y este nervio trigémino, si le estamos saturando cada día, nos dará muchísimos problemas. Muchos problemas que me vienen a ver por cervicalgia, por migraña, por dolor articular, por fibromialgia, etc. Pero estamos irritando un nervio para dar este problema. Y de ahí que Michel, me metí a terapia neural con David Viñas, que dije, hostia, esto me interesa mucho la boca, ¿no? Empecé a estudiar la boca, ortopantomografías, hasta el punto que trabajé en la Clínica del Pilar con un grupo de traumatólogos y un trauma me dice, oye, Kim, ¿me estás pidiendo ortopantomografías para las hernias discales? Digo, sí. Me acuerdo de una comida que estábamos en una mesa de la Clínica del Pilar, aquí en calle Balmes, y como de algo me sirvió que mi hermano estudiase tanto, porque siempre escuchaba una frase que no sabía qué decía, pero decía, el marco referencial está mucho más contextualizado. No sabía qué quería decir. Pero en ese momento la utilicé. Digo, sí, doctor Ramírez, es que el marco referencial está mucho más contextualizado si tenemos una orto. Hubo un silencio de un segundo y me dijo, entonces veo que funciona esto, ¿no? Pero todavía me están enviando las hernias discales y estamos pidiendo todavía ortopantomografías, y ahí entró Almudena, que dijimos que en el 2011 haríamos nuestro bebé, que es la clínica dental, porque todas aquellas ortodoncias, todos aquellos cambios que hacemos en la boca interfieren en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Sí? Hasta que a nivel postural, y aquí vengo mi historia de vida, vi que los niños cuando nacen, si nacen con instrumentos, si nacen por cesáreas, como ha dicho Chevy, no solamente es un problema para la salud intestinal, sino porque también interfiere en nuestra postura. Es decir, un niño cuando nace tiene que gatear. ¿Sí? El gatear vas a hacer como una información propioceptiva de los dos hemisferios hasta que descubre ponerse de pie. Y cuando un niño descubre ponerse de pie, hace esto. ¿Sí? Y cuando se suelta, hace esto. Y esto lo hace porque va a equilibrar sus vestíbulos, la parte del oído interno. Y esto hará que mi ojo, mi boca y mi pie cojan una simetría. Esto se me cae como mis vestíbulos. Entonces va a ser súper importante, porque si no hay una buena organización sensorial, ¿sí?, yo enviaré una señal a mi sistema nervioso central y me da una respuesta tónica postural de mi postura, o más cerrado, o más abierto, o con mis pies para adentro, ¿sí? Y esto es una relación absoluta de mi parte cognitiva con mi parte propioceptiva. Y aquellos niños que no integran bien estos sentidos van a tener un problema en los textos. Soy yo. Estudiaba, pero me costaba porque no retenía. Porque había una desprogramación sensorial. ¿Sí? Bien. Pásame, please. Bien. Aquí, cuando me metí en la boca, mirad qué nervio. Es una imagen súper bonita. El nervio trigémino. Tenemos un nervio cervical, las migrañas que tenemos, que sale de la parte posterior de la cabeza, se junta hacia adelante, hacia el trigémino, y cualquier muela del juicio, cualquier quista apical, una encía inflamada, todos nos va a dar una información hasta este nervio trigémino. Va a ser súper importante. Vale. ¿Va a ser? Bien. Y ahí es cuando podemos hacer este tratamiento en pequeños, porque los niños no son de goma cuando nacen.
Los niños son, no, parece que sean de goma, pero no lo hizo ningún niño, ¿no? Podemos trabajar la base del cráneo, podemos trabajar su columna, su parte visceral, podemos dar muchísima información. Pasemos. Por tanto, se me abrió un paradigma muy importante. Pensaba, muy bien, ahora tengo que es importante la salud intestinal, es importante la salud hormonal, es importante, sí, está bien, la salud postural, la boca. ¿Y por dónde empiezo, no? ¿Y qué hago? Y ahí es cuando empecé, durante los 20 años, a decir, tenemos que tener un orden de prioridades. ¿Y qué es? ¿Quién me va a dar las órdenes de prioridades? El cuerpo. Tengo la suerte que tengo mis manos y que mis manos se han convertido en mis ojos, porque sienten y escuchan, como decía Sutherland, ¿no? Los dedos van a sentir, van a pensar por sí solos. Y cuando metes las manos en una persona, el tejido va a hablar, el tejido habla y te va a redirigir donde necesita que vayas. Tenemos la suerte, los que hacemos terapia manual, que tenemos esta herramienta, y con mi hipersensibilidad de pequeñito, esta dispercepción, me sirvió para desarrollar. Y entonces pensé, sí, las capas embrionarias, imaginaos el cuerpo humano como un piso de 3 edificios, bueno, de 3 pisos. Una, la más superficial, las vísceras, los nervios, la media, la parte musculoesquelética, y la más bonita de todo, la superficial de todo, la epidermis. La piel es el pergamino de nuestras emociones. Desde que nacemos, la primera fiebre, la primera vacuna, la primera migraña, todo va a impregnar en esta piel y va a ser un resultado frecuencial, que me voy a mover por la vida y voy a tener una frecuencia y voy a resonar en esa frecuencia. Y si esa capa predomina en unas cosas que llamamos mareas de nuestro cuerpo, las manos me van a decir si esa capa está prioritariamente en restricción, va a ser una prioridad de tratamiento. Evidentemente, esta capa más superficial, epidérmica, que va muy junta a la del neurovegetativo, ¿cuántas personas, como en el Ochoa, me inflamo? ¿Cuántas personas me voy a dormir y me acelero? ¿Cuántas personas, etc.? Porque tienen estas capas afectadas, ¿sí? Y me gustaría un ejemplo para que entendáis esto de forma práctica. Esto es un poco el orden que seguimos de prioridades. Estaba dando clases en la Universidad de San Juan de Dios y dije, estaba explicando justamente esto, pero más científicamente, ¿no? Y dije, ¿algún voluntario para salir? Y salió una chica y un chico. Bueno, una señora y un chico. Bueno, en ese momento se quedaron mirando los dos y no salía nadie. Cuando pasan esto, habitualmente uno se retira, ¿no? Pero ahí no se retiró nadie, hasta que uno de la clase dijo, hombre, déjala a ella que nunca sale. Entonces él se fue. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que te ha hecho retener tu presencia aquí si nunca sales? ¿Por qué te has querido quedar? Y me dice, mira, ella era odontóloga de profesión y me gusta cantar. Canto, pero cada vez que canto se me hace una bola, que siento una bola muy fuerte en mi parte epigástrica, en mi parte del estómago, se me hincha y me pongo como nerviosa, pero no es un tema de nervioso, es un tema de algo que me bloquea. Bueno, la puse en la camilla, escuché sus fascias y vi que esta capa epidérmica estaba bloqueada. Entonces, hay una línea 1 que es muy emocional, tocamos ese punto, pero hubo una reacción vegetativa y como éramos muchos en la sala, paramos ahí. Le dije, si no te parece bien, bueno, si te parece bien, paramos esto porque no es el momento. Y hay compañeros, sí, hasta los compañeros agradecieron en ese momento. Ella se fue de la sala y volvió al poco rato. Cuando vuelve, le pregunto si quiere compartir algo y me dice, he sentido una sensación muy extraña, ¿no? Esa sensación de esa pelota, ahora ya sé dónde me viene. Y digo, siento una pelota muy fuerte aquí. Y yo digo, ¿y si preguntas a tu madre si venías con un cordón umbilical cuando naciste? Ella se quedó un poco... Claro, nosotros no tenemos una bola mágica y esto es, mira, noto una restricción que me va directamente hacia un cuello, hasta un diafragma de la comunicación, a un diafragma, claramente, y solamente con 1 minuto y medio de estimular un punto epidérmico, donde de nuevo estas fascias se pusieron en marcha. Al cabo de 15 días me manda una foto y me dice, Kim, mira después de ese 2 minutos de este punto epidérmico, lo que me manda. Es una imagen de su cordón umbilical somatizado por piel.
Es una cosa preciosa. Entonces, ahí es donde el cuerpo nos marca señales, donde realmente tenemos que saber aprender a escuchar este cuerpo. Ahora hago un poquito de publicidad de mi libro, pero es que nos dice muchas señales. Por lo tanto, si respetamos esto, es imposible que estas manos o cualquiera de vuestras manos nos engañen a todo esto. ¿Bien? Vale, y para terminar, os pongo un pequeño vídeo para romper estos 30 minutos de charla, porque es un estilo de vida que me gusta, que una vez un paciente me lo regaló, hizo una sesión solamente conmigo, pero me dijo que su mujer era una osteópata muy importante, que había trabajado con Viola Freeman con bebés y trabajaba tocando música clásica mientras trataban a bebés, y me dijo que se había muerto hace X tiempo y tenía una colección de libros y me lo regaló. Lo tengo con su nombre en mi despacho, pero me envió este vídeo posteriormente y os lo quiero compartir con todos vosotros. Vale, sí. ¿Ya eso? Sí, ahora sí. Doing good. So much to do. So much to do. Oh my God! That was close. How are you so calm and so friendly? Dad was bringing you a car and sent us to the hospital. Well, I'll tell you something, man. People are like garbage trucks. Really? How's that? Well, they run around garbage, full of disappointment, full of frustration, full of anger. And when the garbage piles up, they get twisted out. And sometimes they'll dump it on you. But you don't take it personally, you just wait, smile, you wish them well, and you move on. Don't let the garbage get to the people at work, at home, on the streets. You love those who treat you right. You pray for those who don't. So now buying is 10% of what you make it. If you have 90, it's how you take it. Boom, boom. Exactamente. Clavado, ¿no? Previsto clavado. Bien, pues si os parece, damos un poco paso ya a vuestra charla, a vuestra mesa redonda. Sentiros con toda libertad de hablar lo que queráis y lo que ya tenéis pensado. Vale, perfecto. Realmente es un placer escucharos. Aprovecho ya que estoy aquí. El deixarem aquí, al mig més o menys. Adelante. Tenéis que poner en marcha, Vale, por aquello que estoy en medio, si quieren mis dos compañeros ya comienzo. ¿Cómo se ha encendido el micro de Lección número 1, encender el micro. Aquí estamos, en el medio. Es fácil. No, me gustaría comenzar justamente con Kim. ¿Os habéis fijado que ha comentado en una diapositiva de las que ha puesto una cosa preciosa, que es cómo se origina un embrión y un feto humano y cómo llega a la vida a través de 3 capas de células: el ectodermo, mesodermo y el endodermo? Es algo tan sencillo dentro de la embriología moderna, pero tan maravilloso al mismo tiempo, porque explica una cuestión fundamental de por qué hay tantísimos trastornos psiquiátricos que se somatizan en la piel, por qué la piel es tan abundantemente receptáculo de problemas de ansiedad y por qué la psoriasis, los eczemas, las dermatitis están tan relacionadas con trastornos psiquiátricos. La piel, el sistema nervioso central, procede del ectodermo, tiene el mismo origen. Y eso, efectivamente, llega a una somatización en ocasiones como lo del cordón umbilical. Porque eso, perdón la pregunta, eso no estaba preparado, ¿no? No, la verdad es que no. Sí, tengo permiso de la paciente, pero sí, para mí ha sido un descubrimiento súper importante. Primero porque ya hay artículos científicos donde dicen que la piel es un captor de postura. Realmente, bueno, es una manifestación, desde mi punto de vista externa, de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Y las capas embrionales, en fin, es un poco seguir el ciclo natural de la vida. Cada vez que nos desplacemos más del concepto de la naturaleza, pues enfermaremos, lo queremos aceptar, ¿no? Si los árboles son como nuestros pulmones, ¿no? Las nubes un poco
truco y los vídeos como la linfa, todo esto tiene un proceso natural. Si a nivel de la terapia manual, hablo de mi especialidad, nos escapamos un poco y somos hacedores, queremos la manipulación directamente, bueno, osteópata, crack, crack, bueno, yo no hago crack, crack, porque me interesa muy poco crack, crack cuando no es prioritario. De mi experiencia te diré que manipulaciones directas, porque sea una lesión mecánica específica, igual es un 3% en visita. Por tanto, cuando veo unas fascias que están más bloqueadas en el profundo, cuando la víscera está bloqueando un sistema, cuando el trigémino, porque una cosa muy clara, una ciatalgia, un dolor lumbar que todo el mundo lo tiene en mente, si tenemos un nervio, decimos el ciático porque hay siempre muchos más, el sacro hay más nervios, pero como todo el mundo lo tenemos el ciático, hay una musculatura que llamamos en se va a contracturar. Una equivocación desde mi punto de vista es tratar el compensador, que es el músculo. Cuando hay un nervio afectado, siempre el músculo va a retraer, va a compensar y va a ser contracturado. Desde el punto de vista nuestro, si empezamos a machacar el músculo, una cosa que nos protege, pues será mejor, ¿no? Entonces, mi prioridad fue el orden jerárquico en tratar las patologías que vengan. ¿Te he respondido? Maravillosamente bien, nos ha respondido estupendamente. No, que al fin y al cabo todo efectivamente es una cuestión de priorizar los motivos. ¿Qué opinas? En esta línea quería añadir mientras estabas hablando, sin querer he desconectado un momentito de unos temas nuevos que desde la psiconeuroinmunología ha salido desde la Sociedad de la Psychoneuroimmunology Research Society, que es la sociedad americana donde nació la PNI. Se ha visto que el impacto que tiene en la salud emocional en la edad adulta, lo que ocurre en la etapa prenatal, en la infancia y en la adolescencia, se ha visto que hay estas tres ventanas que influyen mucho a nivel epigenético para la edad adulta, lo que nos está afectando en etapa prenatal, en la infancia y en la edad adulta. De forma que si naces a pretérmino o con bajo peso, infrapeso, o has pasado, la mamá ha pasado problemas de ansiedad, o en la infancia el niño ha sido maltratado o ha visto maltratos, o ha pasado estrés el niño porque ha estado muy enfermo y ha tenido muchos problemas de salud en los primeros años de vida, o en la adolescencia, otra ventana, ha tenido problemas de estrés grave de su salud o maltratos. Estas tres situaciones, que son muy importantes en el neurodesarrollo, condicionan a nivel epigenético para el resto de nuestras vidas que el eje, como decía Carlos Moore, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el eje neuroendocrino que se activa cuando vamos estresados, cuando nos estamos preocupando, es decir, cuando uno se preocupa por lo que sea, el cerebro no distingue si es una preocupación por el trabajo, por cosas tuyas o porque no llegas. Mientras uno está preocupado por lo que sea, este eje se activa, el hipotálamo, el hipófisis y las glándulas suprarrenales. Y al final tienes más cortisol, más hormonas de estrés. Pues entonces hay gente que este eje lo tienen más sobreactivado de base. Posiblemente el señor que iba en el coche de delante hubiera tenido problemas en los primeros años de vida, cuando lo ves. Es decir, que al final la resiliencia en la edad adulta a tolerar las mismas situaciones de estrés o la respuesta emocional a una situación negativa es diferente cómo se toma uno las cosas u otras en función de cuáles son tus niveles basales de cortisol, ¿no? De estrés. Entonces se ha visto que hay gente que tiene mayor predisposición a tener problemas de ansiedad o fobias que otras. Es decir, si uno de vosotros está pensando, hostia, es que yo tuve, en los primeros años de vida, tuve problemas de salud y vi cómo maltrataban a mi hermana, o me tuve que separar de mi madre los primeros días de vida porque tuve que ir a la incubadora no sé cuánto. Esto condiciona que de mayor tengas más facilidad a tener este eje más activado y a que fabriques más sustancias inflamatorias. Es más fácil que tú tengas problemas de fibromialgia o de migrañas o problemas de ansiedad. Este tipo de situación que es frecuente en la edad adulta, de estas personas que tienen este condicionante, ¿cómo las podemos tratar, ¿no? Y se ha visto que desde la psiquiatría hay medicamentos que van muy bien para intentar frenar este eje que está más activado de lo normal, que son los antidepresivos tricíclicos o bien los antiinflamatorios. Gente que tiene psoriasis o artritis, que son enfermedades autoinmunes, se les trata con medicamentos monoclonales
que reducen el TNF, una citoquina inflamatoria, y no solamente mejoran de la psoriasis y de la artritis, que es lo que se pretendía, sino que en los cuestionarios de depresión y de ansiedad, estos pacientes mejoran cuando se les dan antiinflamatorios. La cuestión es que las personas que están epigenéticamente condicionadas a que posiblemente tengan más problemas de ansiedad, dolores crónicos por esto, que ocurrió en los primeros años de vida o en la adolescencia, los antidepresivos tricíclicos suelen ser una muy buena idea, como por ejemplo la amitriptilina. Tal vez no ni en las dosis terapéuticas que se dan cuando uno está mal, sino con dosis mucho menores, solamente como algo para regular. El medicamento natural antidepresivo tricíclico sería, por ejemplo, el azafrán. Se ha visto que el azafrán lleva unos polifenoles, unos fitoquímicos, que tienen la capacidad de inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Intenta imitar un poco lo que hace la amitriptilina. Pueden ser buenas estrategias junto con dar antiinflamatorios. Estas personas de base, que si no hacen nada, el nivel de cortisol es más alto y por lo tanto es más fácil que tengan problemas de ansiedad que otras, les va bien hacer yoga y meditación. Ya se ha visto que en menos de 8 semanas, son 2 meses, aplicando 3 veces por semana el yoga o la meditación, se consigue bajar el cortisol. Esto nos va bien a todo el mundo, y más en estos días, que tendríamos que hacer meditación por la época que pasamos, ¿no?, para intentar bajar el cortisol. Sin embargo, hay gente que si lo hace regularmente, si está epigenéticamente condicionado, es mejor que siga este estilo de vida siempre, de hacer yoga o meditación para reducir los niveles de cortisol, de estrés. Por lo tanto, yoga, meditación, antiinflamatorios naturales o químicos, los antidepresivos tricíclicos naturales o químicos, y hay una bacteria intestinal que se ha visto que es capaz de frenar la hiperactivación de este eje de estrés. Está muy estudiado en animales, no tanto en humanos. Se llama Bifidobacterium infantis. Entonces, esta bacteria se ha visto que tiene la capacidad de, en estas personas que padecieron esta mala suerte, pues en la edad adulta este eje está menos activo y entonces ayuda a que sus niveles basales de cortisol sean mucho mejores, ¿no? Entonces, ahora me estaba pensando en esta situación, o sea que solamente quería añadir esto. Muchas gracias. Sí. Yo quería preguntarte una cosa, primero aquí, que claro, vemos que hay mucha gente que tratamos con problemas de estreñimiento y que tienen depresión, o con colon irritable, con muchos gases, o espasmos intestinales por culpa de la histamina, porque hemos visto que la gente que está deprimida tiene niveles más elevados de histamina. ¿Suena la histamina o los antihistamínicos? Pues bueno, es muy habitual que la gente que tiene problemas de depresión tenga mayores niveles de histamina y que también de vez en cuando se toman antihistamínicos por el ardor de estómago, con una ranitidina, por ejemplo, o en la primavera para los eczemas o las dermatitis. Entonces, cuando tú haces osteopatía visceral y tratas las fascias del mesenterio, del intestino, ¿tú crees que sería necesario a estos pacientes tocarles mucho la alimentación o darles suplementación para el intestino si consigues manualmente liberar sus fascias? ¿O mejor hacer solamente la alimentación y la suplementación si hiciera falta? ¿O tu experiencia es mejor combinarlo? Bueno, primero, claro, mi especialidad sobre todo es la osteopatía y tuve la suerte de formarme también contigo psiconeurología, pero teniendo hacia al lado, pues no pasó a mí. Pero independiente de esto, sí que cuando escucho las fases de un cuerpo, si hay un predominio neurovegetativo, yo aplazaría el tratamiento a nivel de suplementos o a nivel de terapia integrativa. Sí que necesitaría equilibrar este mecanismo. Es decir, para salir a la puerta de abajo, tenemos que salir primero por esta puerta. Esto del cuerpo es igual. Si yo tengo una epidermis, o sobre todo también el neurovegetativo afectado, primero tendré que regular esto, porque si no después difícilmente, no digo que no, pero será mucho más difícil la intervención global para que tenga un buen resultado. Igual no se largaría, digo eso porque no puede ser, pero yo prefiero equilibrar esto. Cuando hay un problema visceral directamente, esta capa más profunda, entonces sí que le ayudo, pues por ejemplo, antes cuando vinimos aquí hablamos del esfínter de Oni, ¿no? Pues si tenemos un esfínter cerrado, permito la abertura.
o una parodia que está muy relacionada con un trigénero, pues también intento drenar pues toda la parte de la psicoanalidad. Doy una uniformidad de trabajo para que después tenga mucho más sentido el otro y al menos me facilita el resultado final. ¿Sí? Muy bien. Y entonces aprovecho para hacerte la pregunta al revés. Desde tu experiencia, cuando hay una afectación neurovegetativa, ¿cómo abarcáis desde la psiconeurología? Cuando de entrada hay un predominio neurovegetativo. Ahora imaginad que cualquiera de vosotros puede venir a la consulta y dice: Chevy, tengo muchos gases, no voy bien de vientre, a veces cago pastoso, a veces estoy todos los días sin ir y esto se me mezcla con contracturas lumbares y tengo muchos dolores de regla y a veces frecuentemente dolores de cabeza. Algo pues muy relacionado, ¿no? Que tiene mucho que ver los problemas de colon irritable con la histamina y los problemas de bajo estado de ánimo o depresión. Entonces yo, cuando me preguntas por dónde empiezo, si le recomiendo ejercicios de mindfulness o meditación o terapia conductual o que se vaya con un psicólogo para ver qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de gestionarlo, o valorar la intolerancia a la fructosa o a la lactosa, mirar si tiene parásitos. Se ha visto que la intolerancia a la fructosa y a la lactosa está súper relacionada con niveles bajos de triptófano y de serotonina. Lo digo porque hay gente que caga pastoso o tiene diarreas o que después de tomarse un cortado tiene que ir al lavabo enseguida y se cree que esto le va muy bien porque se levanta y se va de casa a trabajar ya limpio y todo net y pulito. Y acaba de descubrir que posiblemente, si cada mañana te tomas un café con leche, entiendo leche animal, y cada vez que te tomas esto te viene diarrea o cacas pastosas, acabas de descubrir casi con toda seguridad que tienes intolerancia a la lactosa. Y si cada vez que te tomas cerezas tienes que ir al baño y cagas pastoso, casi con toda seguridad acabas de descubrir que tienes intolerancia a la fructosa. Pues estas personas que comen tanta fruta y tienen intolerancia a la fructosa o tantos lácteos y se dan cuenta que tienen intolerancia a la lactosa, esto implica siempre menores niveles de triptófano, el precursor de la serotonina. Es decir, estas personas que les ocurre esto, que cagan así, son los que tienen problemas de estado de ánimo anímico bajo, que no duermen bien por las noches y que se encuentran más irritables y con menor tolerancia al estrés. Entonces, ¿qué tratamos primero? ¿El intestino o el estado emocional? Yo siempre se lo pregunto al paciente, cuando tú me lo preguntas, Kim. Yo le digo: ¿tú por qué crees que te ocurre esto? Porque a la gente normalmente no le pasa esto. Entonces, vamos a hacer analíticas de intolerancia a la lactosa, a la fructosa, mirar si tienes parásitos o cándidas o bacterias, porque esto cambia la conducta de las personas, y a ver qué es lo que tú tienes que arreglar. Y a nivel emocional, yo le diría: ¿tú qué crees por qué ocurre esto? ¿Dirías que ocurre por algo en concreto? ¿Te has fijado si esto empeora en alguna situación o acompañado de algún entorno? Y es más fácil que este instante de pausa con el paciente tenga mejor perspectiva él que nadie más, ¿no? Y ahora aprovecho para hacer prácticas. Hostia, me he quedado... Me ha costado seguirlo, Pero hay una cosa súper bonita que es conciencia plena. Eso sí que me ha gustado mucho. Yo en esta conciencia plena, que realmente a mí me ha costado súper trabajo, ¿no? Yo me tengo que retirar a la montaña constantemente, tengo mis meditaciones. Cuando no estás preparado para ello, no, es que la meditación no me va bien, no, es que hay mucho ruido, ¿no? Pero en una sociedad que realmente está tan separado el concepto del nacimiento como una civilización y la muerte como realmente pues una tristeza bestial, cuando está el concepto de autoridad, ¿cómo haces plena al paciente esto de conciencia plena? Pues a ver, no es un problema sencillo. Lo primero es adquirir precisamente conciencia de nuestras debilidades y de la necesidad de aprendizaje de una actitud que no que nos lleve a otro estadio o otra situación, sino que nos devuelva un poco a aquella estructura primigenia del ser humano para la cual estamos codificados y preparados genéticamente. Porque no hay que olvidar una cosa: tú sabes muchísimo más, además del locomotor, que yo. El ser humano no está programado para el estilo de vida que llevamos ahora, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo emocional, ni en lo afectivo, para nada. Y de hecho se van viendo cambios en la dentadura, precisamente en la estructura ósea y también evidentemente en lo mental.
Y una de las cuestiones que más hemos perdido en nuestras habilidades era justamente adquirir conciencia de algo que damos por supuesto, que son evidentemente necesidades inconscientes, que neurológicamente no pasan por nuestro córtex, pero están allí. Algo tan sencillo como respirar, deglutir, y funciones muy básicas que nos ayuden a precipitarnos en el presente. La conciencia plena, que requiere la práctica evidentemente de mindfulness y un proceso de aprendizaje, también es el desarrollo de una actitud vital que al final es la que te lleva a comprender que justamente el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Es una frase muy bonita, lo dijo un paciente una vez. Y una pregunta. Yo estaba pensando ahora es que nosotros... Vale. Siento que tienes poca tolerancia al estrés. Estaba pensando que hay un tipo de paciente que nos viene frecuentemente a la consulta, que hace tanto tiempo que se encuentra mal, con dolores, y que emocionalmente quisiera mejorar lo más rápido posible, y que tiene tantas ganas de ponerse bien que cuando le prescribimos hacer meditación todos los días, o bien yoga todos los días, que intente comer este tipo de alimentación rica en omega 3, en ácido fólico, en minerales, que se acerque a una dieta mediterránea, que hay pacientes que se esfuerzan en hacer muchísimas cosas bien, porque realmente quieren mejorar muy rápido, porque han sufrido tanto tiempo que al menos no sea porque ellos no lo hacen súper bien lo que le estamos intentando ayudar. Es decir, se pasan todo el día intentando esforzarse y acordarse de todo lo que tienen que hacer o suplementarse y que no les falten las pastillas, y sobre todo que si hemos dicho antes de comer, pues antes de comer, y si se lo toman después o se olvidan del suplemento, hay gente que siente ansiedad como, hostia, esta vez he fallado, me ha dicho que no tomara este tipo de alimentos y he ido a casa a la suegra y no se le ocurre nada más que prepararme la fideuá, por ejemplo. O sea, hay gente que al final se termina estresando tanto por culpa nuestra y terminamos generando una situación estresante a alguien que buscaba soluciones, ¿no? Dices, ostras, nosotros que intentábamos incorporar hábitos de vida nuevos y nos damos cuenta que formamos parte del problema ahora, ¿no? Hay gente más obsesiva, perfeccionista, autoexigente, meticulosa, obsesiva, que tiene muchas ganas de hacerlo todo súper bien, y al final, cuando un día no lo consigue, se hace daño a sí mismo pensando que, ostras, he fallado algo que yo quiero mejorar con todas mis fuerzas y tal vez por culpa de hoy que no lo... Entonces hay gente que la meditación y el mindfulness tal vez no es lo que mejor le va. Es a lo mejor hay gente que va a hacer mindfulness, meditación, está allí respirando y pensando cuando se terminará esto de una puta vez, que tengo mucho trabajo, cuando salga de aquí, que mi marido tiene que llegar o mi mujer tiene que llegar y llegará tarde, le he dicho que se encarga de los niños, seguro que llegará tarde, y a lo mejor no está tranquilo haciendo la meditación este rato porque tiene tantas cosas pensando que tiene que hacer y dice, tendría que estarme relajado y me estoy cogiendo la mala leche de la hostia. Entonces, una de las cosas que va muy bien es intentar ser flexible con las cosas que uno cree que puede ir bien. Y porque si un día, una semana o de vez en cuando te saltas las cosas, evidentemente esto no pasa absolutamente nada. De hecho, una de las cosas que más recomiendo en mi consulta, porque normalmente en mi consulta viene gente que se encuentra mal desde hace tiempo, es decir, este tipo de paciente, ostras, a mí me gusta que la gente aprenda técnicas para gestionar el estrés, como el mindfulness, la meditación, el tapping. O sea, son herramientas que uno puede aprender, deberían de ser obligatorias, como la alimentación. Esto tendríamos que estar todos formados. Nosotros, por el camino, porque es nuestro trabajo, nos hemos formado porque es nuestro trabajo, es nuestra inquietud, y al final uno se lo aplica a sí mismo. Pero hay gente que les va mejor hacer deporte, por ejemplo, y no obsesionarse y no darles tantas tareas, ¿no? Entonces, saltarse la dieta de vez en cuando va muy bien. Y al paciente muchas veces le digo, mira, los suplementos es obligado, y la alimentación también, una vez a la semana, por favor, te lo saltas todo. Oh, pero si me lo salto, si me has dicho que no me va bien, y si me lo salto, claro, ¿qué quieres? ¿Que vengan más tiempo a la consulta? Me voy a empeorar. Es decir, no te pasa nada. Con tantas cosas que harás bien durante los próximos 6 días, no te va a pasar nada. Y si te pasa, se te va a escapar la sonrisa, porque ya estás esperando que te pase algo, ¿no?
pues si te pasa algo, pues nada, si te escapa la sonrisa, tú no le digas nada a nadie, ya sabes que te lo has saltado, y luego te vienen 6 días buenos. Cuando tú vayas arreglando todo esto con los 6 días buenos, el día que te lo saltes, ¿qué cara iba a pasar? Nada va a pasar. Pero si te lo saltas una segunda vez, estás obligado a saltártelo una tercera vez. Esta es normal. Y si, por ejemplo, tienes una interferencia clara, como decíamos, un trigémino, un cordal, me meto la boca hoy me he obsesionado, pero imagínate ahora un cordal que está haciendo un ratito, imagínate soy un cordal y este es el trigémino, estoy haciendo así, un ratito no pasa nada, pero imagínate esto 24, 48 horas, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Por qué desde el punto de vista médico miramos el tubo digestivo desde la barbilla para abajo? Y no tenemos en cuenta la boca cuando puede haber un proceso irritativo por una influencia cordal, por una inflamación de la encía, por un... Antes el Kim hemos hablado de una ortopanto. No sé, una ortopanto es aquellas radiografías de la boca que aparecen los dientes todos en fila india, ¿no? Sí. Pues estas radiografías son súper sencillas y los odontólogos pueden ver si cuando te han quitado un nervio, te han matado, si te han rellenado la raíz, el canal donde estaba la raíz, es muy fácil que sin querer el odontólogo que te ha quitado el diente y te ha rellenado con el cemento donde tenías el canal de nervio, que queden cavidades al final, que no llegue el cemento, y allí donde hay oxígeno con el tiempo se hace la infección. Esto no duele nunca, o sea, es asintomático en los dientes, en la cara, solamente tienes cansancio, pérdida del equilibrio y como flojera, dolores en todo el cuerpo, y esto da muchos problemas de síntomas de dolor y cansancio, y es por culpa de infecciones que están escondidas aquí. Entonces, si tú sabes que te han hecho un implante o te han matado un nervio, vale la pena ir a vuestro odontólogo de confianza, que con una radiografía ellos serán los especialistas que son capaces de discriminar esto, ¿no? Esto que has contado, Kim... perdona. No, mejor que... Haremos más juego, ¿verdad? Si os parece. Sí, por supuesto. Las personas tendrán cada una opción. Os ruego que si queréis hacer las preguntas, por favor, pidáis turno. Y por allí empezaremos con la primera. Pidáis turno y sobre todo lo que decíamos antes. Si nos importa, intentemos evitar las preguntas personales. Intentemos que las preguntas sean cortitas, claras, porque lo que nos interesa sobre todo es que ellos tengan más tiempo para poder expresarse. Decid, por favor, quién queréis, a quién le dirigís la pregunta, ¿vale? Para que nos quedéis un poco, ¿vale? Pues adelante, la primera persona que está por allí detrás. Preguntas personales no se puede, pero si queréis, podéis decir, tengo un amigo que le ocurre... pero personales no. Adelante, la primera, luego seguimos por allí. Yo, una pregunta es para los tres. ¿Quién está? Simplemente quería preguntar, yo que, por ejemplo, estuve en contacto con chicos autistas. Entonces, al escucharos a los tres, he visto, y entonces, claro, con ellos empezamos con el psiquiatra. Después, cuando avanzamos, nos vamos ya a la intestinal también. Y después tratamientos a nivel sensorial también, a nivel de osteopatía. Entonces es que me ha encantado. Lo malo es que tenemos que buscarnos, justamente es que no podía dejar de decirlo porque encontrar todo unido pues es muy difícil. Entonces, de verdad que me ha llegado pues gracias. Y bueno, nada, que es muy difícil encontrar profesionales que traten todo, miran por aquí, por allá, pero no miran las cosas en conjunto, y es una pena. Bueno, yo respondiendo a una parte de lo que estás diciendo, se ha visto que las enfermedades neuropsiquiátricas y de trastornos del neurodesarrollo tienen mucho que ver con la microbiota intestinal. Se sabe que los niños autistas tienen disbiosis intestinal y que la alimentación es importantísima, y volver a recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal, del microbioma y del viroma es clave. Estamos empezando a comprender
cómo mejorar estas situaciones. Ojalá que pudiera decirte que siempre es lo mismo y que se trata de la misma forma. Entonces tendríamos la varita mágica. Ahora sabemos, o empezamos a saber, que una bacteria patógena, una bacteria que tenemos en el estómago que se llama Helicobacter pylori, ¿os suena esta bacteria? Vaya. Que cuando uno la tiene, lo primero que hace es tratarse con antibióticos, unos naturales, otros químicos. Pues esta bacteria se ha visto que tiene efectos protectores para enfermedades neuroinflamatorias como el Alzheimer y las demencias, y también para la gente que tiene problemas pulmonares. Entonces, cuando uno tiene esta bacteria, que la tenemos todos, en exceso en el estómago, y tiene problemas de demencia o Alzheimer, no sé si el autismo ocurriría lo mismo, o tiene problemas de bronquitis, yo te diría, ¿ahora qué? ¿La tratas o no la tratas? Porque parece ser que las últimas investigaciones nos dicen que estas bacterias tienen efectos protectores para según qué enfermedades. En cambio, en exceso, para otras personas pueden dar gastritis o estar relacionado con cáncer de estómago. Entonces, creo que vamos aprendiendo todos por el camino, y al final lo que mejores resultados da es darnos la mano y cada uno desde su especialidad médica aportar lo que mejor sabe. Y como que todos que deseamos lo mismo y que queremos lo mismo, que es acompañarnos y resolver los problemas, pues todos nosotros no somos menos pacientes que los pacientes que nos vienen. Si al final todos vivimos en el mismo sitio, estamos expuestos a los mismos factores de riesgo, y al final yo lo deseo para mí cuando me encuentro mal, encontrar un grupo de trabajo así también. Claro, pues continuando con lo que dice Sebi, subiendo del segundo cerebro al primero. Yo creo que los trastornos de espectro autista, desde la Asperger a cualquier otro, son el mejor ejemplo de que la visión ha de ser integradora y también desde una medicina personalizada, porque las necesidades de cada niño son muy distintos. Y está la exploración de las emociones como algo fundamental, pero sobre todo el desarrollo de habilidades comunicativas. Tú sabes muy bien que lo que ellos necesitan es un escenario de certidumbre, que se les explique bien lo que les va a pasar cuando llegan a un hospital, alguien que les atienda desde el principio hasta el final y que les ayude en cuestiones que para otros son muy naturales, pero que para ellos los encuentran llenos de barrera. Y justamente, no quiero hacer propaganda de nada, pero es verdad que en el hospital que yo dirijo en Madrid, el Hospital Universitario de Fuenlabrada, a iniciativa de unas enfermeras de pediatría, y debo decirlo, se ha creado un programa integral, se llama Te Ayudamos, justamente destinado a esto, porque la intercomunicación entre los dos núcleos de la base del cerebro que os he presentado, ¿no? la amígdala y hipocampo, la visión del helicobacter y toda la disbiosis que conlleva, es algo que está muy detrás del desarrollo del trastorno espectro autista. O sea, no todo es una cuestión genética, ni mucho menos. Cuando yo mi parte de tratamiento, cuando tuve la posibilidad de estar en el hospital de Belviche, en la base de postología, vimos muchos niños ahí, es una sala social, y aprovechando el estímulo, tenemos un reflejo primario en la planta del pie, que lo mantenemos durante toda la vida, un estímulo en esa planta del pie provoca una apertura del diafragma, ¿no? Son niños que necesitan esta apertura. Y estimulando efectivamente los dientes, hacemos una integración de estos sentidos que ayudamos muchísimo, pero muchísimo. Una cosa tan simple como a veces informar, utilizando el pie como base informativa, no adaptativamente ni mecánicamente, sino base de información, a base de una estimulación en boca y a base de un estímulo general, damos un cambio de paradigma, porque en el fondo, todos los que estamos en esta sala, si la orientación de la mirada, la verticalidad de la mirada cambia, vemos todo muy diferente, ver la vida con cerrado en lo mismo, que conseguir una verticalidad y tu paradigma cambia, ¿no? Esta percepción sensorial ayuda muchísimo, ¿no? Creo que para el final de la Hola, bueno, gracias a los tres por la vuestra opinión. Que la gente